Buenos días a todos. Soy Simón López, un estudiante de Taller 6 Independiente, y quiero darles la bienvenida a la izada de bandera Los Voces de los Derechos, organizada por el área de Humanidades del Liceo Val, que agradece al rector Erickson Rodríguez, a Viviana Cortés y Alejandro Oliveros, a Ronnie Zabaleta, a Raquel Casas, al capítulo Liceo Val del programa Amigos del Alma y a los estudiantes que junto a sus familias hicieron valiosos y desinteresados aportes en la preparación de esta izada de bandera. El programa es el siguiente. Primero, himno nacional. Segundo, juramento a la bandera. Tercero, estudiantes que merecen izar bandera. Cuarto, las voces de los derechos. Quinto, poesía, yo no sé de justicia, compadre. Sexto, conversando con las lideresas sociales colombianas. Séptimo, siendo voces de los derechos. Octavo, palabras del rector. Primero, himno nacional. Segundo, juramento a la bandera a cargo de Alejandra López. Juramento a la bandera. Juro por Dios fidelidad a mi bandera y a mi patria Colombia, la cual es símbolo de una nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. Si es así, que él y ésta os premie, si no, que él y ésta os demande. Tercero, estudiantes que por haber mejorado notoriamente sus resultados académicos evidencian la importancia de la superación personal y valoran el derecho fundamental a la educación. Preescolar. Joaquín Alejandro Montoya García. Juan Fernando Prieto Díaz. Isabela Céspedes Cortés. Primero,
Daniel Medina Barrera. Segundo, Gabriel Flores Alvis. Tercero, Gabriela López Barre Cuenca. Cuarto, Emilio Abella Montenegro. Quinto A, Violeta Valcárcel Castro. Quinto B, Santiago Espino Restrepo. Quinto B, Juan David Parra Abello. Taller 1B, Miguel Andrés Aroca Acosta. Taller 2A, Jessica Milena Rojas Correa. Taller 2B, Sara Avilés Correa. Taller 3A, Omar Alejandro Rodríguez Hernández. Taller 3B, Juan Felipe Rodríguez Rodríguez. Taller 4A, Melissa Martínez Bobadilla. Taller 4B, Andrés Felipe Sánchez Molano. Taller 5A, Laura Alejandra Gómez Castro. Taller 5B, Héctor David Duarte Pinzón. Taller 6A, Andrés Felipe Camacho Correa. Y taller 6B, María Andrea Machuca Rodríguez. Cuarto, las voces de los derechos, a cargo de la profesora Cindy Beltrán, docente del área de Humanidades. Buenos días. Durante la primera semana del mes de septiembre, 6 miembros de nuestra comunidad educativa nos compartieron a través de diversos medios las voces de los derechos. Algunos fragmentos de la literatura y el arte colombiano que aluden a diversos factores y momentos históricos en los que ciudadanos de nuestra nación se han jugado la vida en defensa de los derechos que tenemos como seres humanos. Hoy, el Departamento de Humanidades del Liceo Val, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, quiere que conozcamos de primera mano la razón de ser y labor de colombianos y colombianas que no cesan en su empeño por forjar un país de oportunidades, digno y equitativo para cada ciudadano. Agradecemos el trabajo comprometido y el acompañamiento de Educapaz y la Fundación Red, con quienes organizamos este espacio y que, como nosotros, están seguros de que en la educación y en nuestros niños y jóvenes está la garantía de una Colombia justa, unida y en paz. Gracias a toda la comunidad del Liceo Val y a nuestros amigos por su presencia. Quinto, poesía, un fragmento de Yo no sé de justicia, compadre, a cargo de David Blanco. Si uno baja al pueblo, le tumban el rancho, le meten candela y acaban la huerta, y él seguramente le toca esconderse, porque nadie sabe lo que han informado, que si es de los godos o los cachiporros, que si está con Cristo los comunistas,
que si está con Rojas o con los Astoques, sin saberse nada, lo echan a la cárcel, sin dejarle forma de que se defienda. Y llega la crisis, llega la maldad. No mantienen indios porque son estorbos. Y a la medianoche, por alguna peña, se rodó el Jacundo cuando estaba huyendo por ser el culpable de lo que ha pasado. ¡Qué carajo, compadre! Ya no siembro, ya pa' qué el sembrado. Sexto, conversatorio con lideresas sociales colombianas. Modera Liliana González, representante de Educapaz. Virgelina Chará, mujer, lideresa, procedente de Suárez, Cauca, en el Pacífico colombiano, defensora de los derechos humanos, directora de la Fundación ASO Mujer. Ha dedicado 35 años al trabajo desinteresado con poblaciones marginales, líder comunitaria, defensora de derechos humanos y cantautora enfocada en el conflicto, nominada al Nobel de Paz en 2005. Andrea Riascos Michoy, lideresa procedente del departamento de Nariño, directora de la Corporación 8 de Marzo, Mujeres y Hombres por la Igualdad, fomentadora de la equidad de género en todos sus escenarios. Sus pilares para trabajar con las comunidades son la participación política, el acceso a la justicia, la paz y seguridad, equidad de género y el desarrollo sostenible. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, a la comunidad del Liceo Val y en especial a nuestras lideresas, Virgelina y Andrea, que hoy nos acompañan. Entonces, una grata y cálida bienvenida. Para nosotros este espacio pues es muy importante, queremos conversar con ustedes, conocer un poco de lo que es su experiencia de trabajo como lideresas y defensoras de los derechos humanos. Entonces, para iniciar nos gustaría un poco que nos contaran quién es cada una y cuál es o cómo es su experiencia como lideresa, que nos puedan contar un poco de su historia en este ejercicio tan maravilloso que es ejercer el liderazgo social y ser defensor de derechos humanos. Entonces, le damos la palabra a Virgelina para que todos la puedan conocer. Bueno, muchas gracias, profe. Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme a este maravilloso evento. Me siento muy satisfecha de estar aquí y hablar de lo que es la defensa de los derechos humanos en Colombia. A veces es álgido porque nos ven como la piedra en el zapato, pero alguien lo tiene que hacer. Y pues Virgelina Chará nació en Suárez, Cauca, creció en Cali Valle y ahora está asimilando la cultura de Cundinamarca. En la defensa de derechos humanos estoy desde 1980 con lo que fue la construcción de la represa de Salvajina, que fue después de la trata transatlántica y el secuestro del negro, la travesía y la esclavización. Es el segundo genocidio cometido con un grupo étnico, como fue la construcción de la represa Salvajina. Esta represa dejó 6.650 familias despojadas, porque prácticamente un megaproyecto en el territorio de comunidades étnicas o campesinas es un despojo lo que le hacen a la comunidad. Luego vienen 350 muertos, 50 desaparecidos y toda una descomposición social que se generó en 5 años que estuvo la construcción de la obra, más el empobrecimiento de la comunidad y queda un territorio vacío porque el territorio se va con todo el conocimiento que tienen las comunidades y queda un territorio sin conocimiento de lo que ha sido todo ese arraigo étnico territorial y africano que se tenía en Suárez, Cauca. Hoy luego llegamos a Cali y empezamos con la misma, darle continuidad al proceso. Hoy en Bogotá estamos haciendo lo mismo, denunciando, ayudando a muchas personas a que se formen y se informen, porque es más lo que nosotros como seres humanos y como colombianos y colombianas necesitamos de información en lo que tiene que ver políticas públicas,
porque nosotros la mayoría hablamos de derecho, pero no conocemos lo que tiene que ver el estamento público por dentro. Y cuando no lo conocemos, cometemos muchos errores que van en contra de nosotros mismos. Y eso hacemos desde Asomujer y Trabaja. Ahora estamos con una apuesta que es el arropamiento del Palacio de Justicia. Y en esa apuesta de arropamiento del Palacio, eso ha sido un ejercicio muy interesante, demasiado significativo, porque es la ciudadanía la que está articulada en este proceso. Creo que ya. Muy bien, Virgelina, muchas gracias. Maravilloso 3 poder minutos. contar con esta historia. Entonces nos gustaría compartir pues otra cara de esta moneda, otra versión muy interesante también por el lado de Andrea Riascos. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Entonces, de pronto que nos puedas contar un poco más quién es Andrea y cuál ha sido su historia en este ejercicio de liderazgo social. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Muy buenos días para todos y para todas. Para mí es un placer enorme poder estar en este escenario con gente tan joven, con niños y niñas tan pilosos y pilosas en esta maravillosa ciudad de Bogotá. Contarles que yo soy de Pasto, al sur del país. Soy nariñense. Nariño, como ustedes han escuchado en las últimas noticias, pues ha sido fuertemente golpeado por la violencia, especialmente por el narcotráfico, y hemos sufrido en las últimas 2 y 3 semanas cerca de 5 masacres, lo cual nos habla de las afectaciones tan graves de violencia y que afectan y atentan contra los derechos humanos, ¿no?, en nuestro país. Entonces, bueno, contarles que soy de esta región fría del país, soy pastusa, orgullosamente pastusa. Y bueno, ¿cómo inició mi proceso de liderazgo? Pues bueno, yo también cuando era niña, así como ustedes, me molestaban muchísimo las injusticias, me molestaban los niños y niñas que hacían bullying en el colegio, o matoneo, o que se burlaban de los otros niños y niñas, porque escuchaba las historias de aquellos niños y niñas que sufrían mucho a partir de estas burlas, de esta recocha exagerada, ya que atentaba contra su dignidad. Y obviamente, pues esto atenta contra sus derechos, ¿no?, contra su estabilidad emocional, a veces incluso hasta física. Y esas injusticias, pues para mí eran muy dolorosas, ¿no? Y comienzas a verlo y comienzas tú a crecer pensando que estas cosas no tienen por qué suceder, que si vivimos en un país deberíamos estar en un entorno, en un salón de clase donde todos y todas tengamos el derecho a ser como queramos ser. Si algunos somos más gorditos, más flaquitos, más negritos, más blanquitos, más lo que seamos, ¿sí?, más altos, más bajitos, todos tenemos que tener un lugar y un espacio en el que todos seamos respetados y respetadas. Así que así comenzó mi proceso de liderazgo cuando era muy joven, así como ustedes, y me molestaban mucho esas injusticias. Y fui creciendo y con el paso del tiempo en mi adolescencia y juventud, pues me fui dando cuenta de que habían unas discriminaciones mucho más graves frente a muchos grupos poblacionales, pero me enfoqué especialmente en una y era en mí por el hecho de ser mujer. Así que cuando somos mujeres sufrimos unas discriminaciones supremamente graves que atentan contra nuestra dignidad y que han sido unas discriminaciones de tipo histórico, ¿no? Entonces me daba cuenta de que en el colegio, entre los niños se insultaban diciéndose juegas como niña, peleas como niña, lloras como si ser niña fuera un insulto. Y eso a mí me parecía terrible, ¿no? Y a los niños que lloraban, los insultaban también por llorar, como si llorar no fuera de humanos. Entonces, cuando vas creciendo con ese tipo de cosas, te vas dando cuenta de que hay unas discriminaciones enormes entre hombres y mujeres, y eso es lo que se conoce como brechas de desigualdades de género. Entonces fui enfocando mi liderazgo hacia allá, a entender cómo las mujeres hemos sido históricamente discriminadas y cómo esto se va viendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cómo lo vamos viendo desde que somos niñas, desde que se nos discrimina por no cumplir con ciertos, a veces, parámetros o estereotipos de género que se nos piden, igual pasa con los niños. Entonces, bueno, fue así como fui encaminando mi proceso de liderazgo. Cuando cumplí 30 años,
comencé a trabajar en la oficina de género de la alcaldía de Pasto y desde allí, pues obviamente hice un trabajo ya mucho más aterrizado, como nos decía nuestra compañera, ya pensando desde unas políticas públicas, ya pensando en acciones reales y concretas que vienen desde el Estado, porque el Estado tiene que ser garante de derechos humanos, el Estado es al que le compete que todo funcione bien en un país, y entonces desde esa oficina de género comenzamos a trabajar por las mujeres. Y después de que terminé allí y conocí a gente maravillosa como mi jefa y como muchas mujeres que trajeron o que contribuyeron más bien al feminismo en mi ciudad, en Pasto, pues entonces me volví feminista, activista, lideresa y defensora por los derechos de las mujeres, al punto que creé mi propia fundación que se llama Corporación 8 de Marzo. Corporación 8 de Marzo es una organización feminista que trabaja por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género. Hemos trabajado en 45 municipios del departamento de Nariño, llevando gestionando recursos a partir de convocatorias y proyectos para poder trabajar todo el tema de participación política de las mujeres. Hoy miraba que muchas niñas han izado banderas, espero que muchas niñas sigan esos procesos de liderazgo, sean así de pilas, pero que también puedan llegar a lo más alto, a cumplir todos los sueños que quieran cumplir, hasta donde se propongan llegar, ¿no? Y la participación política es uno de esos espacios. Entonces, si ustedes, niñas, quieren ser representantes de colegio, tener liderazgo en sus clases, pues háganlo porque nada se los impide, ¿no? Y llevar la participación política a las regiones es súper clave para que las mujeres sepan que su voz también tiene eco. Su voz es supremamente importante porque además parte de las necesidades que tenemos, pero impulsa unos procesos enormes en las comunidades. Como nos decía Virgelina, en las comunidades hay gente que le apuesta a unos cambios sociales, porque muchas veces las comunidades son totalmente abandonadas por el Estado y son a los líderes y a las lideresas quienes les toca o quienes hemos asumido con toda la vocación del mundo hacer algo por estas comunidades. Así que nosotros como Corporación 8 de Marzo llevamos a las comunidades esas oportunidades para trabajar desde la construcción de paz, para trabajar todo el tema de paz y seguridad, para trabajar el tema de igualdad de género en las escuelas, para trabajar el tema de acceso a la justicia, porque muchas mujeres en Colombia son maltratadas por sus parejas, ¿no? Muchas mujeres en Colombia incluso llegan al punto de sufrir feminicidios, que es el feminicidio es cuando una mujer es asesinada por su propia pareja, y eso es algo terrible que ocurre en Colombia. Cuando las mujeres sufren violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, las mujeres hemos sido realmente víctimas de un sistema patriarcal que Colombia obviamente no es ajeno, y que todo el tema del recrudecimiento de la guerra lo que hace es afianzar esa situación. Entonces, como corporación, llevamos oportunidades para poder trabajar de la mano del Estado, esa garantía que debería darnos el Estado, pero que no la da por muchas razones, falta de voluntad política, por falta de recursos, falta de acceso, etcétera, pero que nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, pues sí nos acercamos a nuestras comunidades y sí trabajamos porque este sea un país distinto, un país donde todos y todas quepamos independientemente de nuestra raza, independientemente de nuestra postura política, independientemente de nuestra religión, independientemente de nuestra orientación sexual, etcétera. Así que, pues la invitación es que desde muy jóvenes nos pensemos un país distinto y luchemos porque así sea. Bien, Andrea, muchas gracias por este mensaje tan contundente. De pronto nos gustaría, pues en sintonía con lo que nos han compartido Virgelina y Andrea, preguntarles qué significa frente a lo que ha sido su lucha, su trabajo, ser una lideresa, una líder social que defiende los derechos humanos en un país como Colombia. Cuéntanos, Virgelina, ¿qué ha significado eso en tu vida? Ser defensor de derechos en Colombia es algo muy bonito para los que lo ejercemos, pero es muy cruel para el resto que no acepta cuando se hacen las denuncias.
Al menos al defensor de derechos humanos, como decía la compañera, nos toca lo más difícil, que es denunciar toda la corrupción y denunciar, tener que enfrentarnos a una verdad y hacer que esa verdad salga a la luz, sea tarde, pero que tiene que salir y que la tienen que aceptar de lo que se está diciendo. Ser defensor de derechos humanos tiene una responsabilidad muy grande, que es velar por los derechos de todos y todas las colombianas, que es velar que el erario público no se pierda, es velar que vamos más allá de nuestra propia familia y de nosotras mismas, porque por ser de defensor de derechos humanos, hay momentos que nos olvidamos que existimos y nos olvidamos de que existe nuestra familia y nos toca que empezar a luchar y a velar y a veces a esconder al que nos tiene que proteger, porque esos también son víctimas. Nosotros nos ha tocado desde Asomujer ir abajo, luchar por la vida de militares de alto rango, que son los que nos tienen que proteger a nosotros, y cuando se ven los que nos dicen que es mentira lo que estamos haciendo, la persecución que nos generan a nosotros, porque nos toca que vivir una persecución diaria. A nosotros nos amenazan porque sí y nos amenazan porque no. Nos persiguen porque sí y nos persiguen porque no. Entonces, alrededor de lo que nosotros hacemos, el derecho a la vida, que es lo que más exigimos, el derecho a las claridades en los términos de política pública, de la formación a la gente, porque cuando yo me formo, entonces yo sé cómo voy a exigir mis derechos. Y el hecho de nacer en Colombia, yo soy ciudadana colombiana y no tengo por qué comprar mis derechos, que es lo que nos toca a nosotros aquí en Colombia, es comprar nuestros derechos. Y cuando decimos que no se puede, que nosotros, Colombia, tenemos la constitución más bonita y que la constitución de Colombia nos genera a nosotros una cantidad de derechos, pero siempre exigimos que juguemos con 5 derechos, nada más, 5 derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo. Salud y educación son complementarios. Pero si tenemos esos 5 derechos garantizados, no considero que nosotros tenemos que correr para protegernos y correr para proteger a los demás. Correr para que en realidad en Colombia se respeten los derechos de todos y todas, que se respete el derecho a la salud, que se respete el derecho a la educación, que se respete el derecho al trabajo, porque hoy no tenemos inclusión laboral. Hoy todo el mundo está en la informalidad. Y si hablamos en este momento, esa informalidad se metió a nuestras casas y ni siquiera ya tenemos tiempo para nosotros, ni para la familia, porque si antes no teníamos tiempo, ahora estamos invadidos de la institucionalidad dentro de la casa de todos y todas. Y salimos de la inclusión laboral. Luego hablamos de la vivienda. La vivienda en Colombia es el único país que te roba la banca, te roba el gobierno y te roba a todo el mundo. Todo el que quiere en nombre de la vivienda es uno de los derechos fundamentales. Eso a nosotras, desde Asomujer y a Virgelina Chará, le ha generado muchos problemas, porque es hacerle claridad a la gente que si usted tiene empleo y tiene vivienda, tiene patria. Y nosotros en Colombia no tenemos empleo y tampoco tenemos vivienda, no tenemos patria. Y seguimos siendo desplazados de un lado a otro. Y cuando decimos que los ciudadanos colombianos, por haber nacido en Colombia, tienen el subsidio de la nación para la vivienda, el subsidio del departamento, el subsidio de la ciudad, más el subsidio que tiene de la caja de compensación. En estos momentos ese subsidio suma 58 millones de pesos que sale la vivienda de interés social. Y a usted lo mandan a la banca que se endeude con 40, 50 millones de pesos, que son el mismo subsidio, que es su misma plata que le corresponde por vivir en Colombia, por ser ciudadano colombiano. Eso a nosotros como defensor de derechos humanos y a Virgelina como defensora de derechos me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho desplazamiento, nos ha costado desaparición de compañeros y compañeras, ataque a mi grupo familiar y muchas amenazas y amenazas permanentes para que nos silenciemos.
cuando empezamos a hablar del vínculo que tiene la fuerza pública con los grupos al margen de la ley, no solamente a los paramilitares, sino con todos, también somos amenazados porque nos dicen que eso no lo hace la fuerza pública, y luego a futuro sale que sí, la fuerza pública lo estaba haciendo desde los presidentes de los partidos políticos, y luego al presidente que colocan en representación de su partido político. Hoy decimos que Colombia tiene que empezar todos y todos desde la juventud, y los que tienen más responsabilidad son los docentes, porque el docente es el que le llega a uno desde cero hasta los 100, 200 años, los que viven y los que vivieron 200 años, está el docente con uno. Ellos hoy tienen toda la responsabilidad del cambio de los seres humanos, y se tiene toda la responsabilidad de la transformación del modelo político y económico, que es el que está en crisis y nos tiene en crisis a todos nosotros, a todos y a todas, y por eso es la afectación hoy de la persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos, sea en lo rural y sea en lo urbano. Las masacres que estamos viendo es por lo que se dice y por lo que se hace, y cuando no estás de acuerdo con lo que está pasando, entonces si no pueden asesinar al papá o a la mamá, que es la cabeza visible, entonces están los ataques contra los grupos familiares. Entonces eso es una estrategia, eso no es de ahora, eso viene desde muchos años, vienen aplicando la misma estrategia, y hoy es más visible porque podemos denunciar. O sea, hoy se puede denunciar lo que está pasando. Antes no era tan visible ni tan notoria porque la gente no podía, el miedo no nos permitía. Entonces hoy hemos roto todos esos miedos para poder generar esta denuncia. Muy bien, Virgelina, muchas gracias. Gracias por esa pasión con la que nos cuentas y nos haces pues esta construcción de lo que significa trabajar por los derechos. Me gustaría un poco escuchar también pues la postura de Andrea frente a lo que se ha significado para ella ejercer el liderazgo social en un país como Colombia. Bueno, sin duda, ejercer el liderazgo social es supremamente fascinante, ¿no? Yo creo que trabajar con la gente, con las comunidades, es, no sé, algo que te alegra la vida. Yo creo que venimos a este mundo para dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontramos, y esa visión y esa misión, pues la llevamos siempre, ¿no? Yo creo que quienes nos dedicamos al liderazgo social vemos supremamente gratificante lo que hacemos. Sin embargo, hacer eso en Colombia se ha convertido en un riesgo para quienes lo hacemos, y es supremamente desafortunado. Es terrible que justo las personas a las que más se debería honrar, a las que más se debería agradecer, a las personas que más deberían tener reconocimiento, porque son precisamente quienes se ocupan de las comunidades, pues se las trata, se las amenaza, se atenta contra su dignidad de las peores maneras, y eso es algo que tenemos que cambiar. Eso es algo que tenemos que cambiar como sociedad, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer a los líderes y a las lideresas sociales que existen en nuestro país, ya que gracias a ellos y ellas, las comunidades tienen mejores condiciones de vida. Ustedes ahorita están en sus casas, tienen acceso a internet, pueden entrar a clases cuando ustedes quieran, pero los otros niños y niñas que viven en otras regiones supremamente apartadas del país, ni siquiera tienen a veces unas condiciones dignas donde vivir, ni siquiera tienen internet, ni siquiera tienen un computador. A veces las pobres profesoras y profesores hacen maromas para poder llegar a esas comunidades. Y entonces, cuando lo tenemos todo, pues parece que la vida fuera muy fácil. Pero cuando no tenemos nada, créanme que la vida se convierte en sobrevivir únicamente, en que rebuscarse algo para comer, para mantener a los hijos, ¿no? Y aparte de mantener a los hijos, pues mantener un espacio, un lugar donde podamos vivir tranquilos, donde los actores armados no lleguen, donde no nos contaminen los ríos, donde no destruyan nuestros ecosistemas. Entonces, la vida en los territorios apartados de las ciudades es supremamente compleja. Es difícil y es terrible porque el Estado, que tiene que ser garante de derechos, pues no está. Y las únicas personas que luchan para que algo llegue a donde tiene que llegar son esos líderes y lideresas sociales en esos territorios.
Así que es compleja y la situación merece que todos y todas pongamos todo el énfasis, ¿no?, en defender la vida de los líderes y las lideresas sociales, porque son ellos y ellas quienes están luchando porque esos otros niños y esas otras niñas, esas otras mujeres, esos otros hombres, campesinos, campesinas, afros, comunidades indígenas, pues tengan unos mínimos de garantía para vivir dignamente. Porque yo creo que todos y todas merecemos vivir dignamente, ¿no? No solamente las personas que estamos en las ciudades, sino todas las personas que estamos en nuestras comunidades, que estamos en lugares apartados, hermosos, donde hay playas, donde hay ríos, pero donde lastimosamente las condiciones de vida no son las mejores. Así que lo mejor que podemos hacer como colegio, como ciudadanía, como padres y madres de familia, como estudiantes, es valorar lo que hacen los líderes y las lideresas sociales en los territorios. Porque gracias a ellos y ellas, pues esta Colombia no está, no está tan mal como quieren que esté, ¿no? Gracias a los líderes y lideresas sociales, allá en los territorios donde el Estado los ha abandonado totalmente, ellos luchan por tener una vida más tranquila, por tener unas mejores condiciones. Y cuando eso sucede, aún así les amenazan, aún así atentan contra sus vidas. Y no podemos permitir eso. No podemos seguir desangrando este país, y menos con el recurso humano más valioso que tiene, que son sus líderes y lideresas sociales, que es gente que da la vida por sus comunidades, que es gente que se levanta pensando en cómo mejoramos este país. Así que ese reconocimiento es algo que le debemos eternamente, ¿sí?, a todas estas personas que luchan, que luchamos por un país más digno, por un país más justo, por un país más humano. Muchas gracias, Andrea. Pues desde la admiración, el reconocimiento, la sensibilidad también frente a lo que nos han compartido el día de hoy, Virgelina y Andrea, frente a este ejercicio que pues hemos intentado apoyar desde Educapaz, desde la Fundación y desde el Liceo Val. Para cerrar este conversatorio, quisiera pedirle de manera muy concreta a cada una de ustedes, desde su rol como mujeres, que creo que es muy valioso, digamos, hoy poder contar con dos mujeres como Virgelina y Andrea, que han asumido este rol del liderazgo como parte de su vida, como la pasión y la potencia que tienen para vivir en un país como Colombia, y que han decidido asumirlo para generar transformaciones reales en esta sociedad. Quiero invitarlas para que nos puedan generar pues un cierre, una reflexión, motivando a los chicos a que, pues, a los chicos, a las chicas, a los padres de familia, a los profes, para que se realice un reconocimiento, una validación, y también de pronto se pueda promover ese ejercicio de liderazgo social allí desde donde está cada uno. A veces pensamos que el ejercicio de líder social le corresponde a otros, ¿no? Que eso está allá, que está por fuera de mí, que no me corresponde precisamente, o por los privilegios, o por mi situación particular, o por vivir, digamos, en un espacio urbano que está, digamos, muy distante de realidades regionales que son muy, muy distintas. Entonces, de pronto que los podamos invitar a que también se vinculen y que también conozcan y puedan trabajar por la defensa de los derechos humanos. Bueno, profe, de todas maneras, gracias por este espacio, me parece muy interesante. Ser mujer en Colombia tiene unas expectaciones, pero también tiene una serie de garantías que nos las hemos logrado las mujeres, no porque nos las da la institucionalidad. Hoy ser mujer tiene unas garantías, es que la mujer está luchando por esos derechos que nunca se han tenido y estar de igual a igual. Y hoy, si miramos, las mujeres estamos por encima del hombre, en trabajo, en conocimiento, en experiencia, pero cuando vamos a ver el salario, el de la mujer trabaja más, pero el hombre gana más. ¿Sí? La mujer trabaja más, gana menos, y los honores toda la vida se lo han dado a los hombres. Y eso es lo que estamos intentando. ¿Cómo se puede cambiar? Eso, nosotros como mujeres y como mamá tenemos mucha responsabilidad,
porque somos las que generamos el patriarcado. El patriarcado no lo genera el hombre, lo genera la misma mujer. Y empecemos, si tú miras en la casa, el mejor plato trabaja la mamá, trabajan todos los hijos y el mejor plato es el del papá. Y debería de ser el mejor plato el de la mamá. Y a nosotros nos enseñaron que el mejor plato, la mejor presa de la carne, de la olla, era el del papá. Y el papá se iba a jugar parqué, a jugar dominó, y la mamá era la que estaba en la finca cogiendo el café, cortando el plátano, haciendo de todo. Y ellos trabajaban, sí, iban y traían la carga, trillaban el café, lo lavaban, pero la carga, la mujer hasta las 3 de la mañana, hasta las 11 de la noche está trabajando, y a las 3 se estaba levantando, porque en el campo se levanta muy temprano. A las 6 de la mañana ya la gente está en el tajo de café. Eso de ser mujer, eso uno, para unas que tienen algunas garantías, pero ser mujer negra, ser mujer víctima y ser mujer adulta mayor tiene otras afectaciones que son distintas a la otro tipo de población, de la mujer indígena y de la mujer mestiza. ¿Cuál es la otra problemática? Que son las discriminaciones que vienen hacia el cuerpo de la mujer y a veces generadas por la misma mujer. ¿Cómo te vistes? Siempre yo como mujer estoy calificando a mi compañera mujer y la estoy señalando. No tengo la autoridad moral para decirle, mira, si este vestido yo veo que te queda mal, te digo, mira, organiza el vestido que te queda mal. Yo creo que ella me va a mirar rayado un momento y me va a decir, es que a mí me gusta así. Le digo, no, es que así te gusta a ti, pero no te ves como a ti te gusta. Queremos verte mejor. Entonces, si yo entro en ese diálogo con mi compañera y en lugar de señalarla, considero que sí estoy generando como mujer una buena acción, pero nos gusta, el dedo lo tenemos para señalar hacia afuera, pero nunca señalamos hacia adentro, nosotras. Eso, aunque hoy ya hay mucho a través de las políticas públicas, el auto 092 que reconoce a las mujeres a través del desplazamiento, la ley 1257 que tiene que ver con la restauración y la búsqueda y restauración de los derechos de la mujer, sea negra, sea mestiza, sea indígena, sea rom, sea citadina, sea rural, ¿sí? Entonces, con la ley 1257 son unos derechos que están consagrados en esa ley para restauración de los derechos de las mujeres y los programas que están diseñados. Pero vamos a mirar si en sí los administradores están interesados que esos derechos que están consagrados en esa política pública de restauración para las mujeres, están interesados que eso se logre. Pues no. A nosotras como mujeres nos hace falta mucho, vincularnos más con esos movimientos, vincularnos desde la academia, y por eso yo digo, hoy tiene mucha responsabilidad los educadores, porque tienen a la población desde niña, tienen a los niños desde ahora, desde 0 hasta que terminan el bachillerato, luego pasan a la universidad y siguen siendo conducentes y muchas veces son mujeres las educadoras. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros desde este ejercicio que estamos haciendo en Oficios de la Memoria, con la apuesta de hablar de memoria sobre tela, hablar de memoria sobre la escritura, hablar de memoria desde la gastronomía, hablar de memoria desde el canto, desde las expresiones artísticas, y hablar de memoria desde la medicina tradicional? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Un momento para nosotras, sacar un momento y hablar en ese momento de nosotras y saber, darnos cuenta lo capaces que somos de hacer una cantidad de cosas y que a veces decimos nosotras mismas, nos descalificamos diciendo que no somos capaces de hacerlo. Y la mujer es la que hoy es la única responsable y comprometida del cambio, de las transformaciones que tiene el mundo entero y que tiene Colombia. Muchas gracias, Virgelina. Gracias por ese mensaje tan poderoso, este mensaje tan directo también para todas las niñas, las profes, las mujeres que nos acompañan en este espacio. Andrea,
pues por último tú cierras con esta invitación para esta comunidad educativa que las escucha atentamente. Bueno, primero quiero felicitar muchísimo a la institución educativa Liceo Val por generar este tipo de espacios críticos, por generar estos espacios que nos ponen a pensar sobre otras realidades del país. Concuerdo con muchos puntos que dice Virgelina y en ese sentido yo les propongo como institución educativa trabajar mucho dos aspectos súper claves, que son, por un lado, el empoderamiento femenino, que es lo que va a permitir a las mujeres llegar a donde quieran llegar, y les va a permitir prevenir violencias de género, que es uno de los flagelos más graves que ocurren en la sociedad. Por otro lado, trabajar el tema de masculinidades alternativas, que va a permitir frenar la violencia que se ha naturalizado en los hombres y que es una violencia cultural y que es una violencia que aterra a las mujeres, a otros hombres, a los mismos animalitos, y que tenemos que comenzar a transformar una sociedad desde estas dos estrategias súper claves, empoderamiento femenino y masculinidades alternativas. Si las comenzamos a trabajar desde muy temprano, tanto mujeres como hombres, comenzaremos a transformar nuestras propias realidades y lo más importante, a transformar nuestra forma de relacionarnos. Ya no desde un ejercicio de poder, donde antes asumíamos que los hombres eran superiores a las mujeres, sino en un ejercicio de igualdad, donde los hombres y las mujeres podemos tener o acceder a los mismos recursos y las mismas oportunidades, donde podemos relacionarnos de tú a tú como pares, como compañeros y compañeras, como una pareja en igualdad de condiciones. Eso es súper clave en la educación, que viene desde las escuelas. Yo con gusto me atrevo, nosotros tenemos un material pedagógico súper clave que con muchísimo gusto les puedo compartir, que hemos creado desde nuestra corporación y que permite un trabajo que nos vaya equiparando en derechos. Los países más desarrollados del mundo son los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, ¿no? Y estos países tienen una particularidad y a eso le deben el desarrollo tan grande y tan potencial como países, donde los derechos humanos son lo principal en esos países. Y es que tienen el índice de igualdad de género más alto en el mundo. Esto quiere decir que en esos países los hombres y las mujeres evidentemente son iguales en derechos. Y eso hace que pues no tengamos estas discriminaciones históricas que tenemos acá, no suframos la violencia que sufrimos acá, los hombres no atentan contra otras personas como lo hacen acá y las mujeres no somos víctimas de tantas atrocidades como ocurre acá. Entonces, estos índices de igualdad de género que ocurren tanto a nivel político, económico, social, educativo, etcétera, en todos los niveles, pues permite que unas sociedades se desarrollen mucho más que otras. Así que esta es una invitación supremamente grande para trabajar la igualdad de género desde las escuelas, que es un primer paso para que niños y niñas crezcamos entendiendo y sabiendo que hombres y mujeres realmente somos iguales en derechos y merecemos ser tratados en esa dignidad de derechos por igual. Por otro lado, para finalizar y agradecer muchísimo esta invitación, quiero dejarles con una frase célebre de Gandhi, que para mí ha sido la inspiración en toda mi lucha. Y la frase dice así: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y yo creo que es una máxima de Gandhi porque nos permite pensarnos. Si yo quiero un mundo distinto, pues yo tengo que empezar por mí, ¿sí? Yo soy aquí la precursora del cambio. Yo soy el precursor del cambio. Si no empiezo yo, pues yo no puedo esperar que los otros cambien, ¿sí? Así que con esa frase célebre de Gandhi me despido y les agradezco muchísimo este espacio. Los felicito y las felicito por estas iniciativas de paz. El país necesita apostarle a la paz, necesitamos trascender todos estos 60 años de violencia que ya llevamos y necesitamos construirlo desde que somos muy pequeños y pequeñas. También felicito mucho a los padres y madres de familia que han estado muchos ahí, les veo acompañando a sus hijos y a sus hijas, y eso pues yo creo que es la lección más linda que uno puede recibir de un padre y una madre, ¿no? Los valores son lo que nos va a permitir estar posicionadas en este mundo desde una postura de la justicia social, desde una postura de derechos humanos, desde una postura de la paz. Así que esa educación que recibimos de nuestros padres y madres es fundamental para hacer estas transformaciones que queremos tanto en el país como en el mundo.
Muchas gracias. Andrea y Virgelina, muchísimas gracias por este espacio y por esta generosidad el día de hoy con el colegio, con la comunidad. Entonces continuamos con nuestro programa. Séptimo, siendo voces de los derechos, actividad que acompaña David Rodríguez, exalumno y representante de la Fundación Red. Nada, un placer poder hacer este espacio justo después de haber escuchado a estas dos mujeres que nos hacen sentir orgullosos de ser colombianos y colombianas. Y digamos que la idea aquí es entonces hablar un poco de lo que nos comentaban ellas, de la labor y darles un poco el reconocimiento a aquellos que han puesto su vida y sus conocimientos para defender los derechos humanos de todos nosotros y nosotras. Y para eso quiero traer, digamos, un poco a colación personajes que conocemos que nos van a ayudar a entender un poco qué significa ser defensor de derechos humanos. Para empezar con eso, quiero que veamos la definición que da la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces nos dice que un defensor de derechos humanos es aquella persona que actúa en favor de un derecho o varios derechos humanos de un individuo o un grupo, será un defensor de los derechos humanos. Y aunque lo tratan de hacer de una manera que sea entendible para todos, yo quiero que tratemos entre todos hacerlo un poco más asequible para nosotros. Y para eso voy a traerles unas personas que muchos conocemos y son los superhéroes. Entonces, según esta definición, digamos que podemos encasillar que un defensor de derechos humanos entraría aquí como un superhéroe. Entonces muchos los conocemos, está el que pone a disposición de los demás su inteligencia para salvar al mundo. Hay un Dios incluso ahí que nos acompaña y pone toda su capacidad para salvarnos. Una persona que tiene mucha fuerza. En fin, digamos que en ellos, que tienen un nombre que no me gusta mucho, que se llaman los Vengadores, nos muestran un poco qué es ser defensor de derechos humanos. Aunque lo hacen de una manera que no sería la adecuada, que es a través de las armas. Pero para eso entonces vamos a pensar en otra persona. Entonces nos aparece ahora este personaje que muchos conocemos y que, digamos, aunque está de la mano con los anteriores, nos muestra otra etapa, ¿no? Entonces resulta que ya ser defensor de derechos humanos, ser un superhéroe, no significa ser perfecto como nos lo mostraba Hollywood, ¿no? Entonces ya puede ser alguien que es torpe, como por ejemplo Po en Kung Fu Panda, que solo piensa en comer, pero lo único que a él lo mueve en su vida es el trabajar por las personas que están a su alrededor, porque todos estén bien y no importa lo que él tenga que hacer, lo va a hacer en pro de los demás. Pero resulta que tampoco se queda ahí, no significa entonces que ser defensor de derechos humanos esté en la pantalla, o sea, ser un superhéroe o sea un muñequito, no. También conocemos personas que han estado al lado nuestro, que nos han llenado de valores y que merecen hoy el reconocimiento como defensor de derechos humanos. Y muy de la mano de lo que nos contaban este par de mujeres, de darles ese reconocimiento que muchas veces merecen y que no lo tienen. Y que quizá por eso no hemos podido ir avanzando más en el tema de los derechos humanos. Por eso quisiera hoy darle el reconocimiento a alguien que todos queremos, que ha sido motivo de orgullo de esta institución. Además porque Naciones Unidas, en su Oficina de Derechos Humanos, nos dice que un defensor de derechos humanos es aquel que educa y capacita en materia de los derechos humanos. Y aquí pongo la foto de don Carlos, porque don Carlos es una persona que ha estado con nosotros algunos desde muy pequeños, otros no tanto, pero siempre estuvo a disposición de nosotros. Siempre busca el bienestar nuestro de una manera u otra a través de la educación, muchas veces desde el ejemplo, que es una forma de educar quizás la más importante, que inclusive llegó a tratarnos como sus propios nietos y hoy
la primera parte es darle el reconocimiento como defensor de derechos humanos y el agradecimiento que éste merece. Pero entonces ahí volvemos a parar y decir, ser defensor de derechos humanos no implica entonces, ya dijimos que no es solo ser superhéroe, no es ser muñequito, tampoco significa entonces que sea alguien de una jerarquía por encima nuestro ni que sean los adultos, no, también tenemos compañeros nuestros que han sido defensores de derechos humanos y que hoy son defensores de derechos humanos. La idea también es darles el reconocimiento y para eso Naciones Unidas nos dice también que un defensor de derechos humanos defiende los derechos en todas partes. Por eso traigo la imagen de estas dos personas, ¿no? De Carmen y Juan David, compañeros nuestros del liceo, que se han puesto la camiseta de la Fundación Bebés Baris, pero en el capítulo del Liceo Oval, para ser partícipes y ser defensores de derechos humanos. Pero no lo han hecho solo ahí, son personas que están al lado nuestro, que se encargan de ver si estamos bien, que han puesto todo su conocimiento y todas sus aptitudes para el beneficio de los demás. Y muy de la mano que nos comentaban estas dos mujeres, ser defensor de derechos humanos no implica entonces que sea por allá en Nariño, o sea en los lugares apartados, sino aquí entre Bogotá, en la centralización que tiene este país, podemos ser defensores de derechos humanos. Una de ellas nos contaba entonces que que ella empezó como defensora de derechos humanos desde muy pequeña en el colegio y con una idea que hoy a muchos nos ha tocado y es el bullying. Es decir, que nosotros podemos empezar desde ya en el colegio, en un camino que nos lleva a ser defensores o defensoras de los derechos humanos y ya quisiéramos alcanzar los logros que han alcanzado estas mujeres, pero por ahí podemos empezar. Podemos ser aquellas personas que buscan el cambio, incluso muy ligado con la frase con la que terminaban, sé el cambio que quieras ver. Ya vimos entonces todas estas personas que son defensores y defensoras de derechos humanos y que merecían hoy el reconocimiento. La idea de esta presentación era básicamente esta. Ahora yo les quiero hacer una invitación a todas y todos, y es que nos sigan en las redes sociales, porque en este momento ya aparece publicado una imagen con un escrito de defensores de derechos humanos, defensores y defensoras, que no se han adjudicado el término de defensores y defensoras de derechos humanos. La intención del ejercicio que les quiero proponer es que utilicemos estos espacios que la Fundación pone a disposición de todas y todos, y es que le empecemos a dar el protagonismo que merecen aquellas personas, porque ser defensor y defensora de derechos humanos a veces no significa cargar un escudo en la espalda de Naciones Unidas o de Human Rights Watch. Ser defensor y defensora de derechos humanos implica buscar el beneficio de una o varias personas. Y para eso, la intención es que ustedes busquen a aquellas personas que consideren que prima el valor de las demás personas, que busque la defensa de los derechos humanos y las coloquemos en estos lugares, en las redes sociales de red, en Facebook o en Instagram, y que las empecemos a visibilizar un poco, que las demás personas conozcamos quiénes son ellos. Entonces la intención queda abierta, la invitación es que ustedes las publiquen, que vayan apenas termine esta izada y vean quiénes están ahí, que las reconozcamos, les agradezcamos hoy en el Día Nacional de los Derechos Humanos y agradecerles nuevamente a nuestras invitadas por darnos este espacio, por darnos estos conocimientos, por hacer de esta invitación algo tan ameno, por invitar a estos chicos, chicas y adolescentes a que se unan a esta labor tan bonita que muchas veces queda desmeritada porque, como nos decía Virgelina, a veces son las piedras en los zapatos. Pero alguien lo tiene que hacer y qué mejor que lo hagan ustedes, que lo empiecen a hacer desde ya. Y de nuevo, muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharme. Por último, octavo, palabras del rector Erickson Rodríguez Ortega. Bueno, buenos días en primer lugar.
Felicitar a los estudiantes que izaron bandera, muy importante. Los tutores y los profesores directores de curso pues han reconocido en ustedes los méritos suficientes para hacer esta izada de bandera. Y muchos agradecimientos. Agradecer al Departamento de Humanidades, departamento conformado 100% por mujeres. Y quisiera, antes de continuar, dar la palabra a su directora de departamento, que nos comente acerca de la izada de bandera, de sus impresiones, nuevamente agradeciendo su organización y su gestión. Erin, muchas gracias. Buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial al equipo de trabajo, compañeras, como siempre. Muchas gracias por su responsabilidad, por su entrega. Una felicitación muy grande a nuestros abanderados del día de hoy, a los estudiantes que izaron bandera, que están aprovechando realmente su oportunidad, que no todos en Colombia, no todos los niños en Colombia la tienen, y es la oportunidad de educarse. Una maravilla ver familias completas. Andrea nos mencionaba que le parecía muy lindo ver familias. Esto es el Liceo Val. Familias, no estudiantes por un lado, padres por otro, docentes por otro, institución por otro. Somos una sola comunidad y eso nos hace la comunidad fuerte que somos. Somos una comunidad que no le da la espalda a sus realidades. Somos una comunidad que pretende formarse desde su historia, justamente para no repetir esas historias que probablemente han marcado nuestra existencia. Seguramente en algunos casos puede resultar difícil escuchar la crudeza de algunas narraciones, ¿no? Porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero tenemos la fortuna de estar en familia para poder entender esa crudeza. Tenemos la fortuna de ser equipo para poder evidenciar que hay realidades a las que por fortuna no estamos cerca, pero que no dejan de existir. Y tenemos a nuestros padres a nuestro lado, niños, niñas, para que nos expliquen. Y tenemos a nuestros docentes para preguntarles y para que también nos expliquen, y contar con testimonios como los de Virgelina o Andrea, muy desde la vivencia. No debe ser fácil narrar algo que se vivió con términos que no correspondan a la realidad, ¿cierto? Pero que ustedes cuenten con las personas a su alrededor, estudiantes del Liceo Val, para que les expliquen todo eso que escucharon hoy, pues va a hacer que todos sigamos formándonos cada día con fundamentos reales y que nos digan que nuestra historia no ha sido fácil, pero que es una historia de un país que tiene esperanza, y que tiene esperanza, tiene fe y tiene la certeza de que ustedes, a través de la educación de la que son tan privilegiados, van a tener la oportunidad de cambiar un futuro que seguramente va a ser mejor gracias a ustedes, un presente que está siendo maravilloso y que sigue siendo esperanzador gracias a ustedes. Entonces, pues Eri, muchas gracias a todos, muchas gracias a Ronnie, a Viviana, a Raquel, a ti, muchas gracias por acompañarnos, a la Fundación Red, a Educapaz, que nos brindaron todos sus conocimientos, su compañía, su acercamiento, para poder ser comunidad y para poder estar en un día tan bonito como hoy, que se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos, que no pase desapercibido, y que todos los días todos seamos trabajadores activos de los derechos humanos en este país, sin necesitar camisetas, sin necesitar formación, sin necesitar nada distinto a nuestro ser interior y a nuestra posibilidad de construirnos colectivamente todos los días llenos de amor y dando amor. Gracias. Gracias, Nidia. Bueno, pues no, reitero los agradecimientos, Liliana, Virgelina, Andrea, David, por sus comentarios, a los presentes por estar acá, y a todas las personas que hicieron posible la realización de esta izada de bandera. Y tener en cuenta, pues claro, hoy el día, la importancia del Día de los Derechos Humanos, del Día Nacional. Yo creo que algunas personas
presentes me han escuchado decir esto, pero esto no es una ocasión que se tiene un día especial, pero es una ocasión que todos los días se debería tener en cuenta, como algunos otros que celebramos nosotros, entre ellos el Día de la Mujer, por ejemplo, el Día del Niño. Son ocasiones para que permanentemente las tengamos en cuenta. Y más importante que los derechos humanos, también es importante las personas que trabajan por los derechos humanos. Y como lo han dicho diferentes personas, uno puede empezar a ser trabajador por los derechos humanos. Cuando se trabaja al menos por un derecho, ya estamos trabajando por los derechos humanos. Y nada, para despedirme, quisiera que los niños que izaron bandera abran su cámara y muestren su diplomita y el detalle que se les hizo llegar de parte del Departamento de Humanidades y con ayuda de una editorial. Muchas gracias por su asistencia. Allí voy a colocar en cámara a todos para que podamos despedirnos, mostrar nuestros diplomas y como siempre, una despedida muy feliz, muy cordial. Sigamos estudiando y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta luego, comunidad Liceo Val. Muchas gracias, Liceo Val.